Hola compañeros, mi nombre es Jessica Morales y yo les voy a hablar sobre el tema 12.4.6, que es el tema de los centros de justicia laboral federal. Para hablar de este tema hay que abordar unos antecedentes que se hicieron, reformas que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado A, fracción 20, que, esta reforma se promulgó el 24 de febrero del 2017 y es una reforma muy importante en México. En el área del derecho colectivo del trabajo, esta reforma centraliza el registro y verificación de la representatividad de los sindicatos de todo el país en un único organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Para la justicia individual del trabajo, que es a lo que nosotros nos atañe por este tema, la reforma significa reasignar la jurisdicción de primera instancia sobre los conflictos de las actuales juntas de conciliación y arbitraje que pertenecen a los poderes ejecutivos federal y estatales, a los poderes judiciales de las mismas entidades. En otras palabras, esto es la sustitución de las juntas federal y local de conciliación como órganos impartidores de justicia laboral, sustituidos por tribunales del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales. Además, esta reforma crea una etapa conciliatoria obligatoria y la asigna a centros de conciliación federales y estatales con carácter autónomo, que deberán certificar el haber agotado la etapa conciliatoria antes de que cualquier parte pueda iniciar una demanda. Bueno, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado A, fracción 20, en los 3 primeros párrafos, habla sobre la implementación de estos nuevos tribunales de justicia laboral, ¿no? Y bueno, voy a leer los 3 primeros párrafos para que nos demos una idea, que son los que a nosotros nos atañen por este tema. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. El segundo y el tercer párrafo hablan sobre esta etapa de conciliación entre obreros y patrones antes de iniciar un juicio. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, y también se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. Y bueno, la ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto, y la ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. En los párrafos que siguen del artículo 123 habla sobre que en el orden federal la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, que es el tema que sigue y del cual hablará otro compañero o compañera, que es la nueva creación de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero bueno, eso en cuanto a la reforma del 2017 al artículo 123 de la Constitución. Pero el 1 de mayo del 2019 también se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,
que fue una reforma amplia, y no solamente a la Ley Federal del Trabajo, sino a otras leyes también que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, pero que a nosotros nos atañe ahorita la Ley Federal del Trabajo. Fue una reforma amplia, histórica y muy profunda, basada en 3 pilares. El primer pilar es en el que se basa esta reforma es el nuevo sistema de justicia laboral. El segundo es la libertad y democracia sindical, y el tercero es este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ya les venía comentando. Bueno, en el nuevo sistema de justicia laboral, antes de demandar, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo, que es lo que ya menciona el artículo 123, que para ello se crean centros de conciliación laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos. De no lograr conciliar, las partes podrán acudir a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez, que precisamente para eso se hicieron estas reformas al artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo, para que se agilizaran los procesos de resolución de conflictos entre obreros y patrones. Bueno, la etapa de conciliación se regula por los artículos 684, apartado A al 684, apartado E de la Ley Federal del Trabajo. La etapa de conciliación es una instancia gratuita, imparcial y confidencial. Además, es rápida y ágil, pues tiene una duración máxima de 45 días. Bueno, de no lograr un acuerdo, como ya lo venía mencionando, se emitirá una constancia de no conciliación para poder iniciar un juicio ante los tribunales laborales competentes. Bueno, la etapa del juicio se regula por los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo, y también este nuevo procedimiento laboral se rige por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad. Tiene 2 fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita consiste en la presentación y contestación de la demanda, incluyendo las pruebas, y en la admisión de réplicas y reconvenciones, y la fase oral consiste en 2 audiencias, la preliminar y la de juicio. En la preliminar se depura el procedimiento, se admiten o se desechan pruebas, y en la audiencia de juicio se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se emite la sentencia. Este nuevo modelo laboral se implementa en cada una de las entidades federativas del país por etapas. El estado de Chihuahua se encuentra en la tercera etapa, nada más son 3 etapas. Esto quiere decir que este nuevo modelo de justicia laboral alcanzará nuestro estado hasta el año 2022. Y bueno, toda esta información la saqué del portal de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral y del portal reformalaboral.stps.gov.mx. O sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social elaboró un portal exclusivo de la reforma laboral que explica todo esto que ya venía comentando. Gracias, compañeros.